Vamos a hablar esta mañana de una iglesia perseverante. ¿Qué es una iglesia perseverante? ¿Por qué debemos ser una iglesia perseverante? Qué bendición es ser una iglesia perseverante. Hechos capítulo 1, verso 14 dice: todos eran los discípulos y las mujeres que habían estado allí, dice en el verso 13, todos, dice, estos perseveraban unánimes en oración y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Había como 120, el número dice el verso 15, que estaban ahí. Todos estos perseveraban unánimes. Dice ahí que es María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Está hablando de sus hermanos en la carne, ¿verdad? No había eso de que había primos hermanos, ¿verdad? A Juan, que era su primo, no lo menciona así como lo menciona a sus hermanos del Señor Jesús. Dice que todos esos estaban perseverando unánimes allí en ese lugar que era el aposento alto donde se estaban reuniendo. Perseverar es mantener firme y constante la manera de ser o de obrar. Voy a volver a repetir: perseverar es mantener firme y constante nuestra manera de ser o de obrar. Persistir, ¿verdad? Persistir. Dice que perseveraban unánimes. No era uno sí, otro no, y allá sí, acá no. Eran, dice, todos juntos, todos unidos, perseveraban en la oración. Voy a pedir a la hermana Rebeca que si le ponen así allá hasta atrás. Ella estaba enferma toda la semana. Pónganle una silla allá atrás. No, póngase allá atrás. Acá está el aire del ventilador y allá atrásito. Gracias. Perseverar es mantenerse firme, ¿verdad? Y dice que estos permanecían juntos. Eran 120 y estaban juntos. Todavía no llegaba el Espíritu Santo. Estaban una semana antes todavía de que llegara la promesa del Espíritu Santo. Entonces, había allí una relación, una unidad, que los estaban juntos, dice, unánimes, antes de que llegara todavía el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, con mayor razón deberíamos estar unánimes, ¿verdad? No es fácil en una iglesia estar juntos, unánimes. No es fácil. A veces tenemos 10 ovejitas y para juntarlas, qué difícil es, ¿verdad? Para ponerlas de acuerdo, qué difícil es. Ahora imagínense, eran 120 y había mujeres. No quiero decir que las mujeres no se pueden poner de acuerdo, ¿verdad? Nada más tenemos que decirles que sí y ya estamos de acuerdo con ellas. No se crean. Los hermanos estaban, dice, unánimes en la oración. Estaban unánimes, 120 allí este grupo, y no sabemos cuántos días estuvieron así, por lo menos esa semana, estaban unánimes en la oración.
por lo menos el Señor había ascendido, 40 días anduvo con ellos, y esos 10 días que faltaban para que llegara el Pentecostés, estuvieron unánimes en oración. Si queremos ver, hermanos, el milagro de la obra de Dios, la fortaleza de la obra de Dios, el crecimiento de la obra de Dios. La obra de Dios no es el grupo en sí, es la obra de Dios en el grupo. Cuando Dios está trabajando en el grupo, adentro de nosotros, en nuestras vidas. Cuando vemos una transformación en nuestras vidas, una transformación que Dios se está revelando en nuestras vidas dentro del grupo, entonces es algo distinto a un grupo. Porque hay muchos grupos ahorita que se han reunido y muchos de ellos no están participando de la verdad, no están participando de Dios, no están en relación con Dios. Y muchos de los que estamos aquí podría ser que no estemos en esa relación con Dios tampoco. Entonces, tenemos que fortalecernos, tenemos que perseverar unánimes en oración. Tenemos que trabajar mucho juntos en la oración. Que sea aquí en conjunto. Ahorita que tenemos las redes, podemos también unirnos mucho en la oración, ¿verdad? Estamos dentro de un grupo, todos los que quieran participar en el grupo de la iglesia, acérquense con Raúl. ¿Cuánto les cobra, Raúl? No, es gratis. En este grupo, ahí podemos mandar nuestras peticiones de oración y nuestras necesidades de oración. Estamos checando constantemente todos los grupos donde me llegan mensajes de los hermanos que tienen necesidad de oración, y nos podemos unir con ellos a través de esto en la oración. Formar equipos de oración, esto hace una fortaleza grande a nuestra vida, a la iglesia, y cuando lo hacemos en presencia es mucho más fuerte la oración. Tenemos que aprender a orar en oración, en conjunto, unánimes, unirnos a Dios en oración. Usted dígale a Dios, ¿verdad? Quiero ser parte del grupo de oración, quiero ser parte de la oración, Señor. Sí es cierto que podemos orar solos, pero Dios no nos dice que oremos solos, nos dice que oremos como iglesia. Si 2 o 3 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, dice, yo les oiré. Yo voy a estar al tanto de esa oración, ¿verdad? Algo tiene que ver que Dios no quiso que nosotros oráramos solos, porque cuando oramos solos, la carne es débil y nos desanimamos más rápido. Pero cuando hacemos grupos de oración, como que uno a otro nos impulsamos, nos motivamos y estamos viendo que hay más desarrollo en nuestra vida espiritual cuando estamos orando unos por otros. Estamos orando unos por otros. Ahorita les voy a dar unas oraciones al final, en los anuncios, de algunos hermanos, ¿verdad?, que me pidieron orar por sus necesidades, y estamos orando por esas necesidades. Nos acordamos de esas necesidades, pero cuando lo hacemos, les digo, como iglesia, esto hace que haya un poder, una fortaleza que es inexplicable, pero que nosotros empezamos a ver la experiencia de cómo Dios empieza a obrar y a trabajar dentro de la iglesia en nuestras vidas. Pero lo difícil es estar unánimes. Pero creo que cuando empezamos a someternos al señorío de Cristo, lo podemos lograr.
Lo podemos lograr porque cuando nos dejamos rendir, cuando caemos de rodillas delante del Señor, el Señor hace que también nuestras envidias, nuestros celos, nuestros corajes con los demás empiecen a cesar, empiecen a disminuir. Dice que perseveraban unánimes en la oración. Dice allí en el capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Estábamos hablando 10 días después del primer versículo. Dice que todavía estaban unánimes, perseverando, yo creo en la oración, ¿verdad? Porque estaban todavía ahí en el aposento alto, verso 2. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, ¿verdad? Estaban sentados allí, en ese lugar, y en el verso 14 nos habla que era el aposento alto. Bien, perseverar unánimes en oración es algo esencial para nuestra fortaleza como iglesia. Vamos al capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es que estos hermanos perseveraban, estaban constantes en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles nos fue escrita, la tenemos aquí en las cartas del Nuevo Testamento, y aquí tenemos todos los mandatos de Dios y de enseñanzas de Dios para nosotros. Aquí están las doctrinas que tenemos que aprender, las doctrinas que tenemos que saber, las doctrinas que tenemos que guardar. Aquí, en la palabra de Dios. Entonces, todos estos hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero quiero decirles que ya no eran 120. Ve el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas a esta iglesia. 3,000 personas se añadieron en aquel momento. Alrededor de 3,000. Más los 120, 3,120. Era más difícil estar juntos, ¿verdad? Si 120 era difícil, 3,000 más difícil. Pero qué maravilloso es el Señor. Aquí ya estaba el Espíritu Santo, y ahora estos hermanos, dice, estaban juntos, porque dice el mismo verso 42, estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban en comunión unos con otros. Había una comunión entre todos. Aquel que dice que cree en Dios no puede estar en, ¿cómo lo podemos decir? Lo contrario de comunión, en desunión con los demás hermanos. No puedes estar separado de los demás hermanos. Aquel que está en comunión con Dios tiene una necesidad de estar en comunión con los demás hermanos. Ay, pero qué difícil es aquel hermano. Imagínense el hermano Eli, yo juntarme con el hermano Eli, no, jamás. O con Asaf, no. Y empezamos a poner peros a lo que Dios nos dice, que debemos de tener una comunión con los demás hermanos. No depende de cómo sea el hermano, depende de cuánto quiero yo obedecer a Dios para estar en comunión con mis demás hermanos. Si yo estoy en comunión con Dios, voy a estar en comunión con mis demás hermanos. Así como sea el hermano, tengo que trabajar para que el hermano
esté recibiendo comida de mi parte, esa comida espiritual, una relación espiritual, ¿verdad? Porque dice el Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y motivándonos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es lo que hace la comunión? Hace eso mismo, ayudarnos al crecimiento y al desarrollo espiritual de mis demás hermanos. Entonces, no es tarea precisamente del pastor, es buena y se necesita la tarea del pastor, pero no es la única forma de nuestro desarrollo espiritual. Mucho de nuestro desarrollo espiritual se debe a la comunión con mis hermanos. Y creo que esta iglesia se estaba fortaleciendo por esa comunión. Sí había 11, 12 apóstoles ahí, pero no creo que ellas tuvieran la capacidad para estarle dando a todos el alimento espiritual. Había una interrelación más bien entre todos ellos. Perseveraban en la doctrina y en la comunión, dice, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había una gran relación, ¿verdad? Entonces, hermanos, si queremos aprender mucho más, tenemos que primero estar en comunión con Dios, con la iglesia, en las oraciones. Segundo, aprendiendo doctrina para poder estar compartiendo a nuestros hermanos. ¿Sí? Doctrina bíblica, doctrina de la palabra de Dios, doctrina del Nuevo Testamento. Dice aquí en el verso 46: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Seguían perseverando estos hermanos cada día en el templo, y dice, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este verso en sí está hablando de la convivencia otra vez. Está hablando de esa necesidad de la iglesia de convivir. Cuando dice que estaban perseverando juntos cada día en el templo, déjenme decirles que no edificaron ellos un templo para esta primera iglesia. ¿Sí? Dice que estaban en el templo, pero nos imaginamos que estaban así sentados en unas bancas y con un predicador acá en un púlpito. No es esa la imagen que debemos de tomar. No es eso lo que Dios está reflejando aquí, ni lo que está diciendo aquí. El templo del que está hablando es el templo que estaba en Jerusalén, el templo judío, y ese templo, ¿verdad?, que Herodes amplió mucho y había hecho ahí unos áticos, y donde el Señor Jesús pasó mucho tiempo. Ese lugar, dice, venían los hermanos cada día. Cada día venían a este lugar. ¿Para qué cree que venían los hermanos cada día a este lugar? ¿Qué hacían en el templo estos hermanos? Era el templo judío. Dice que estos hermanos llegaban allá a este lugar. Yo creo que llegaban con el propósito de mostrarle a los demás judíos quién era Jesús, qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo por ellos, y que en Jesucristo se había cumplido toda la profecía del Antiguo Testamento.
creo que cada día que venían a ese lugar era para testificar acerca de Jesucristo. ¿Sí? No encuentro otro motivo para el que hayan estado ellos viniendo a ese lugar. ¿Sí? Porque ellos ya sabían que podían orar allá en el aposento alto, ya podían orar en otro lugar. Ellos venían precisamente, creo que para esto, para testificar a los demás de Jesús. Pero no nada más hablaban con un testimonio de palabra de Jesús. Muchos de nosotros y muchas sectas hablan mucho de Jesús, pero muestran muy poco testimonio en su vida de Jesús. El testimonio de Jesús con nuestra vida es y debe ser algo que debemos llevar siempre. La gente está harta, verdaderamente está harta de que les hablemos de Jesús con el testimonio equivocado y malo que llevamos siempre. Porque nosotros le decimos, cree en Jesús, confía en Jesús, mira, Jesús es el Salvador, mira, Jesús es el que cambia. Y luego se quedan ellos preguntándose, ¿y por qué no te ha cambiado a ti? ¿Y por qué tú no has cambiado? ¿Y por qué tú sigues de ratero? ¿Y por qué tú sigues de esto? ¿Y por qué tú sigues de aquello? ¿Y por qué tú sigues de mentiroso? No podemos dar testimonio de Jesús a nuestra familia, porque nuestra familia debe saber, eres un hipócrita. Y empiezan ahí, ¿verdad? Las luchas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que dar un testimonio de Jesús como lo hacían estos hermanos. Perseveraban unánimes en la relación con Jesús, dice, y cada día allí estaban dando testimonio de Jesús. Pero fíjese lo que dice el verso 43: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Podemos nosotros vivir en esa comunidad, tener en común nuestras cosas con los demás hermanos? Y hay unos hermanos bien aprovechados, ¿verdad?, que quieren aprovecharse de todo lo que tenemos. Pero habemos otros hermanos bien egoístas que no queremos que se aprovechen de nuestras cosas. ¿Qué es lo que hacía que aquello fuera algo común? Que aquellos hermanos que tenían necesidad no se aprovechaban de los hermanos que tenían, y al revés. Era la relación con Dios. Esa relación con Dios permite que nosotros podamos vivir en comunión, en una comunidad con nuestros demás hermanos, que les podamos brindar de lo que tenemos y que podamos recibir de lo que nos ofrecen. Dice, vendían sus propiedades y sus bienes. Tal vez no todas, pero sí aquellas propiedades que no estaban en uso de ellos, o que podían deshacerse de ellos, las vendían y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Creo que si la iglesia apoya las necesidades de los demás con lo que tiene, la gente lo va a notar. La gente lo notaría. A veces veo, ¿verdad?, necesidades en las personas, y somos como aquel sacerdote, aquel levita, y nomás los vemos y pasamos de largo, pasamos ahí sin notar la necesidad. Bueno, sí la notamos, pero ay, Señor, apiádate de él y muestra tu misericordia a él.
pero no me uses a mí. ¿Sí? Pero no me uses. Y el Señor quiere que nosotros seamos sus instrumentos. ¿Tiene este hermano necesidad? ¿Sí? Dice Juan, no le digas Dios te bendiga, ¿verdad? No le digas Dios te bendiga, voy a orar por ti. Hay que hacer algo por el hermano. Estos hermanos estaban dando de lo que tenían para ayudar a los necesitados que había, especialmente entre ellos. Estaban partiendo el pan en las casas. Muchas de las reuniones las hacían en sus casas. Imagínense que yo invitara a 3,000 a mi casa. Vengan a mi casa a comer, vamos a comer. ¿Sí? Colapsaría mi casa. Sí, mi casita, ¿verdad? Son bienvenidos ahí todos, pero de uno por uno, ¿verdad? No de a montón. ¿Sí? Si son 3,000, no podían llegar a una casa todos ellos, ¿verdad? Dice que partían el pan en las casas, convivían. No solamente allí en ese lugar donde se ponían a orar o en el templo donde hablaban de Jesús, sino también en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estaban comiendo y había alegría por estar comiendo juntos. Qué bonito, ¿verdad? Es que podamos, dice Proverbios, más dichosa es aquella casa donde se come legumbres, ¿verdad? Y hay paz y hay gozo, que aquella donde hay carne y solamente rencillas, odio. Qué sabroso, ¿verdad? Son los frijoles. No sé qué son esos, pero algún día los conoceré. Cuando se comen con sencillez de corazón, cuando se comen con amor. Me acuerdo de llegamos allá a Exatlán y nos invitaba una hermana de allí de la iglesia. Esta hermana tenía ahí su fogón y hacía sus tortillas a mano. Ella hacía su nixtamal, lo molía y ya ponía sus tortillas. Y hermanos, vénganse a la casa a comer. Seguro, hermana, que vamos. Y ya cuando la conocimos, con mayor razón, aunque no nos invitara, ya estábamos ahí. Aquí estamos, hermana, para comer sus frijolitos y sus tortillas hechas a mano. Bonitos tiempos que pasábamos ahí, platicando, conviviendo, sacando dudas, haciendo preguntas. Y esa es una manera, les digo, hermanos, de crecer, de crecimiento y desarrollo espiritual. Compartamos lo que tenemos con otros hermanos, invitémoslos a la casa, hagamos ese convivio, interconvivio con los demás hermanos. Abramos nuestra casa a esto y verá cómo vamos a aprender, cómo vamos a crecer, cómo vamos a ver, ¿verdad?, cómo Dios está obrando en aquel hermano. Y el verso 47 dice que estos mismos hermanos estaban alabando a Dios. Estaban alabando a Dios. ¿Qué hacían? Repartían lo que tenían, repartían su pan, o sea, comían juntos con alegría. Eran sencillos, estaban alabando a Dios. Son cosas que no se pueden ocultar, son cosas que no se pueden decir, híjole,
pues ojalá que nadie lo haya notado, ¿verdad? La gente los estaba viendo. A veces pensamos que no nos ve nadie. Estaba en el camión esta semana. Se subió un joven que andaba vendiendo, pues no se le entendía si estaba vendiendo, traía unos chocolates y no podía hablar, estaba como sus manos así, como que le había dado un embolio fuerte y no podía ni hablar. Y estaba ahí viéndolo. Aquí estaba una pareja que saca el señor un billete. Entre todos los billetes que traía, era el de a 20, el más chico, ¿verdad? Y le dice a su esposa: no, acá traigo monedas. Parece que nadie nos ve, pero sí nos fijamos. Sí nos fijamos, no en lo que estaba dando, sino en la intención de cómo lo estaba dando, en la actitud. Y la gente nos conoce. Si queremos dar testimonio de Jesús, tiene que ser con nuestros hechos, con nuestras obras, con nuestros manifiestos. Perseverar en eso, hermanos. Perseverar en la oración, perseverar en la doctrina y perseverar en el testimonio de Jesús. ¿Sí? Con nuestra vida cotidiana. Esto era lo que hacía esta iglesia, lo que la hacía fuerte. Y eso es lo que va a hacer también fuerza en nuestra iglesia. Vamos a orar. Una iglesia que persevera, hermanos, es una iglesia fuerte. Necesitamos hermanos que oren, necesitamos hermanos firmes en la doctrina, necesitamos hermanos dando testimonio de Jesús con sus vidas. Se nota cuando somos lobos vestidos de ovejas, cuando solamente queremos aparentar ser una oveja, pero no lo somos. Se nota. Se va a notar esa cizaña cuando llegue su tiempo de dar fruto y no da. Se va a notar que no es trigo, que solamente es cizaña. Oremos, hermanos, oremos. Necesitamos oración juntos. Oremos que el Señor nos ayude a ser perseverantes en la oración, a tener unidad. Ayúdanos, Señor, a tener perseverancia en la oración. No podemos estar separados. No debemos estar separados como iglesia.
no debemos. El Señor nos pide que estemos juntos. Unánimes, unidos, en acorde. Cuando es tiempo de oración, hay que orar, hermanos, hay que orar. Cuando se nos invita a orar, hay que venir a la oración, a estar en oración. Hay que estar escudriñando la Escritura, viviendo la doctrina del Señor. ¿Cuál es la doctrina sana? ¿Cuál es la doctrina que el Señor está indicando? La oración, la llenura del Espíritu nos ayudará a discernir lo que está bien, lo que está equivocado. Decirle al Señor que yo quiero ser un testigo de Él, quiero dar testimonio de Él, pero necesito que Él me ayude a que mi actitud, mi vida, mis acciones demuestren que Jesús está en mi corazón, demuestren que amo a Jesús y que amo la obra de Él, que amo a los demás hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza esta mañana. Ayúdanos a conocerte cada día más. Bendice a mis hermanos aquí presentes, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Voy a darles unos anuncios, hermanos.